Empieza un nuevo día, os cuento lo que vamos a hacer hoy. Desde que compré la furgo, el motor de arranque estaba así. A veces le costaba arrancar y a veces no. Pero bueno, lo típico que dice, si cuando le doy un par de veces a la tercera funciona, paso. Y ayer dije, bueno, vamos a echar un ojo al motor de arranque. Le arranqué por la mañana y lo que ocurrió fue esto. Como habéis visto, lógicamente he dicho lo arranqué y no lo arranqué por la mañana, no llegó a arrancar. Así que dije, bueno, allí no puedo trabajar porque aquella zona está en sombra, aquello está más, el suelo es de tierra. Y dije, me la traigo aquí y curramos aquí. Intenté empujarla y el resultado fue este. Así que hoy por la mañana el objetivo va a ser coger la furgo y ponerla aquí. Necesitaría ayuda de alguien, pero no puedo contar con nadie por la mañana. Así que voy a quitar la funda del quad, voy a hinchar la rueda porque tengo una rueda que me pierde un poquito de aire. Y vamos a ver si es capaz de tirar de la furgo. Llevo tiempo sin arrancarlo y así aprovechamos y lo arrancamos. Voy a llevarlo allí a aquella zona. Voy a hincharle esta rueda que está bastante flojita. Y nada, le damos un pequeño arranque en frío, lo calentamos un poquito. Enganchamos una cuerda e intentamos tirar de esto. A ver qué tal sale el experimento. Lleva sin arrancarse aproximadamente 3 semanas, un mes, así que le va a costar. ¡Vamos! No tiene ninguna esperanza en esto y ha funcionado. El rollito al final es que la furgo no pesa demasiado, pero ese pequeño escalón me fastidiaba. Conseguido, lo hemos sacado. Una vez ya la tenemos aquí, ya simplemente es empujar y hacer las maniobras para dejarla justo aquí. Al principio me estaba costando mucho. No había quitado el freno de mano. Cosas que se ven aquí. Y el motor de arranque lo tenemos ahí. Así que nada, lo vamos a sacar y le vamos a echar un ojillo a ver qué es lo que está ocurriendo. Mirad cómo mola de la línea antigua a la parte de la línea nueva que me hicieron en Belmotor. Madre mía, qué pasote. Haciendo un poquito el burro conseguimos que la puerta abra, pero apoye sobre la llanta. Pero bueno, lo importante, hemos tenido que quitar esa tapa porque aquí nos encontramos la parte, el tornillo que va en la parte de arriba del motor de arranque. Así que aflojamos el de abajo, aflojamos este y lo sacamos. Bueno, ya lo tenemos fuera, pues están muy reventados. Yo creo que de intentar salir y no poder, creo que se han hecho polvo, así que hay que echar un ojo, probablemente haya que comprar uno.
Motor de arranque fuera, la única mesa de trabajo la tengo ahí dentro, así que vamos a sacar el Eclipse, lo pondremos por aquí y nos ponemos con el motor de arranque, lo desarmamos, vemos qué le ha podido pasar y vemos si es necesario comprar uno, y si no, pues mañana bajaré a por un motor de arranque nuevo y se lo ponemos para que esté al día. ¿En serio? A tomar por... Segunda vez que me he pasado y pensaba que estaba grabando y no he grabado cómo ha salido el coche. Y ya está ahí fuera. Así que nada, bueno, ya tenemos la mesa de trabajo libre. Voy a despejar aquí un poquito. Vamos a poner a trabajar. He llamado al recambio, me han dicho que por 120 euros tengo el repuesto el lunes aquí, estamos a viernes, así que lo que voy a hacer es poner uno nuevo. Esta zona no, esto no está practicable, esto está la mitad de los dientes están partidos, y como nos ha tocado también un poquito en la corona, voy a intentar poner solo el motor de arranque a ver si conseguimos que sea suficiente, y si no, pues cambiaremos la corona más adelante. Pero eso, bajaré luego por la tarde al recambio y ya está, es lo que hay, coches viejos y sus cosas. Aquí tenemos la primera de las llantas de serie, es la que suelo llevar de repuesto porque de repuesto está muy vieja. Voy a coger las otras tres que las tengo en el leñero, o como yo le digo, el ruedero. Ahora entendéis por qué es el ruedero, ¿no? Voy a poner unos guantes. Aquí tenemos las presiones originales que nos marcan para la furgo. 1,7 delante y 2,2 detrás. Así que vamos a suponer que las dos viejecitas son para atrás y las dos más nuevas son para adelante. Me refiero en cuanto a la llanta, ¿vale? Los neumáticos son del 2015 ambos, así que están viejos. Y nada, vamos a ponerle a presión. Tenemos ahí el compresor, vamos a darle shisha. Esta llanta estaba sin aire, ninguno. Y vamos a dejarla aquí a ver cuánto tiempo tarda en desinflarse. Y vamos a echar un ojo a esta porque estaba bien, pero en cuanto le he metido aire, pierde aire por la válvula. Entonces, tengo yo aquí un maletín con el típico extractor este de aquí de buses. Se había quedado pillada la válvula. Simplemente que se había quedado pillada. Ya está, ya no pierde, ¿eh? Voy a ver si cada vez que metemos... Vale, pues ya está bien, vamos a dejar la presión y fuera. Efectivamente, donde pierde es por la válvula. He echado agua y podéis ver cómo no para de sacar aire. Y es justo por esa zona. Día 2, ya hemos cambiado la válvula de esta rueda de aquí. Y lo que voy a hacer ahora va a ser darles un limpio a fondo y pintarla. ¿El por qué? Al final en la ITV lógicamente valoran que el vehículo esté cuidado, y si vemos unas llantas tal y como están estas, lo que van a dar a pensar es de que el vehículo no lo está. Entonces yo cuando llevo los coches a la ITV siempre van limpios, cuidados y mantenidos. Entonces le vamos a dar un pintadito en negro porque no me gusta cómo queda en plata. Además creo que es más gracioso en negro con el rollito de los colores que lleva para mientras lo usamos. Así que nada, vamos a pegarle limpiado a fondo. Vamos a dar con un cepillito para quitar toda la mierda y todo lo que tienen, y la vamos a pintar de negrito. Ya las tenemos colocadas para pintura. Le he puesto un plástico verde para no manchar el suelo. De hecho me importa más el suelo que las llantas. Y nada, vamos a darle un pintadito. Tengo aquí un full disc viejo, otro full disc viejo, y esta es una marca china de vinilo líquido que usé para la llanta del Civic cuando la pinté. Os dejaré el vídeo por aquí arriba si no lo habéis visto.
Después ya tenemos las 4 llantas pintadas. Ha venido el señor Rodri a darle un limpiadito interior de su Civic. Y nada, vamos a dejarlas unas 24, en teoría lo ideal dejar que curen, pero pueden que estén más porque todavía no tengo el motor de arranque. Tercer día, ya tengo el motor de arranque. Hace un frío terrible, pero hay que terminar la furgo, que en menos de un mes tenemos la Eurocrew y tiene que estar lista. Quiero pasar la ITV porque quiero llevarla legal por si me apetece cogerla por allí. Ya sabéis que lo tengo con seguro y con todo y con impuesto pagado. Así que nada, vamos a liarnos con ello. Alright, ya está en casa nuestro... no puedo con él. Por favor, gracias. Nuestro motor de arranque nuevo. Vamos a montarlo. Prueba de fuego, motor de arranque recién montado, no hemos hecho nada más, he conectado la batería, he empujado un poquito la furgo con el objetivo de que no estuviera en esa zona que está para los dientes un poco tocados para probar el primer arranque si todo va bien. Y nada, yo lo quité el motor porque estaba roto, pero todo funcionaba, así que todo debe seguir igual. Bueno, pues ha arrancado, así que nada. Vamos a poner las ruedas para pasar ITV, no porque estas sean ilegales y no pasen así, sino porque me gusta tener como unas ruedas para circular y otras para ITV, es como queda el rollito. Nada, en realidad sí que son ilegales. En cuanto homologue el ancho de vía ya podré usarlas, pero mientras tanto pues habrá que poner la otra. Bueno, como es lógico, está mucho más bonito con las llantas que traía que con las de casa. Pero hay que aceptar que las llantitas negras de chapa no le sientan nada mal. Que eso no quiere decir que vaya a dejar estas llantas ni de broma. Como he dicho, son para pasar ITV. De hecho, estas vamos a aprovechar y le vamos a dar un pequeño pulidito para quitar algunas marcas que tienen por fuera. Las vamos a limpiar a fondo para dejarlas preparadas para la Eurocrew, que estén en el mejor estado posible. Bueno, yo diría que eso es todo. Ya tenemos la fufu lista para llevar la ITV. Espero que el vídeo lo haya disfrutado. Si es así, pues ya sabéis, suscribiros y hacer todas esas cosas que hace la gente buena, como dejar un like, dejar un comentario y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo.